Hebreos 2, capítulo 2, vamos a seguir con el capítulo de Hebreos. Ya habíamos explicado el capítulo 1, en el cual Jesucristo es el creador de todo, ¿sí? Es Dios mismo también. Vamos con el capítulo 2 de Hebreos. Dice así, hay 3 puntos. Exhortación, atender con mayor prioridad lo que hemos oído. En este caso, al principio se le hace una exhortación para que atendamos y no seamos perezosos a lo que nos están diciendo, en este caso la salvación. Primero, el texto comienza así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí hace una pregunta: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos piensan que esto es para los que ya son salvos, para los que, sí, yo no tengo que descuidar mi salvación porque me voy a perder. No, eso no dice el texto original. Y si usted busca el texto original, la palabra que aparece ahí es esta. Aquí está la palabra. No la sé pronunciar en griego, pero dice, en griego significa no cuidar de alguien o de algo, o ser negligente. Se utiliza en contextos donde se critica a las personas que no han prestado atención o atención adecuada a una situación o invitación, como se ve en Mateo 22:5, donde se refiere a aquellos que ignoran la invitación a la cena de bodas. Si nos vamos al traductor, ¿sí? La palabra es negligente, descuidado. ¿Qué más? Bueno, aquí hay sinónimos. Vea, definición de negligente: descuidado, distraído, despistado, desidioso, olvidadizo, atendido, fresco, perezoso, vago, holgazán, indolente, apático, abullido. Pero ¿qué quiere decir esta palabra con cómo descuidaremos una salvación tan grande? Pues al principio, como dice el texto, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Al principio aclara algo, dice que esto es firme, que esto no es un juego, que esta invitación es para todo aquel, así como en las bodas del Cordero, la salvación es para todos. Pero si usted es negligente diciendo, no, yo así no me voy a salvar, no, eso no es lo que yo tengo que hacer para poder salvarme, no, yo tengo que cumplir la ley y hacer otra cosa, no, yo tengo que desayunar mucho, no, usted está siendo descuidado, negligente con lo que le anunciaron primero. Por eso cuando a usted se le anuncia el evangelio de salvación, que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, y las personas dicen, no, ese no es el evangelio, ellos están descuidando, rechazando, negando, siendo perezosos, negligentes al evangelio de salvación. No están recibiendo la invitación, de la cual ya fue dicha, estipulada, primeramente por medio de los ángeles, y como dice así, primeramente por medio de los ángeles, y como dice así en el texto, después dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y aclara algo, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, o sea, por los apóstoles y eso, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que la salvación es firme, clara, no se puede negociar. O la atiendes o recibirás justa retribución. Como en Hebreos 10:26, después de haber oído la palabra de verdad, sí, el conocimiento de la verdad, que ya sabemos que es el evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra de verdad de Dios, sí, que es el evangelio, aparece en Efesios 1:13, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Entonces los textos refutan a esas personas. Aquí no se puede decir que se pierde la salvación, más bien se hace una exhortación a que la persona
atienda con mayor diligencia, con mayor ánimo, con rapidez a lo que le están predicando, están oyendo. Porque los que desean ser negligentes en esto, no, así no es, no, o negar ese anuncio, van a recibir justa retribución. Van a tener que pararse al frente del trono de Dios y responder por lo que le dijeron. Entonces el punto número 1 era exhortación a atender con mayor prioridad lo que hemos oído. En este caso, el Evangelio, para los que recibieron el Evangelio. Los que no han oído el Evangelio se los acabé de anunciar. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Y si usted dice que ese no es el Evangelio, mire, léaselo del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Comenzando dice, además les declaro el Evangelio. Ahí nadie puede refutar eso. Entonces vamos con el punto número 2. Son 3 puntos. Autor de la salvación, hecho un poco menor que a los ángeles, pero coronado en gloria y honra a causa de su sacrificio. En este caso a Jesús. Jesús es el autor de la salvación, el único que murió por nuestros pecados, el único sacrificio. Hecho un poco menor que a los ángeles, ¿por qué? Porque él tuvo que como dice en el punto 3, que ya voy a llegar en eso, él tuvo que hacerse como nosotros, semejante a nosotros, hecho de carne y sangre. Por lo cual él es el autor, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿sí? No hay expiación. Entonces dice así, vamos a leerlo, el autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que le visites? Le hicisteis un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusisteis sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, ahí lo aclara, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces Cristo es el autor de la salvación, hecho un poco menor que a los ángeles, pero coronado en gloria y honra a causa de su padecimiento, de su sacrificio. Cristo es el único que puede gloriarse de eso. Nadie puede decir que se va a salvar solo, o ni siquiera los ángeles que nos salvaron. Es Jesucristo. ¿Y por qué? Porque en el punto 3, que ya voy a llegar allá, que es del 14 hasta el 18, dice esto. El punto 3, voy a aclararlo primero. Punto 3 es Jesús semejante a nosotros, hecho carne y sangre, fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Por eso lo aclara, porque él es el único. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es fiel y sumo sacerdote, el único que es capaz de expiar los pecados.
porque fue el único que murió en la cruz, fue el único que derramó su sangre en la cruz. No hay nadie más, ni siquiera los ángeles, porque los ángeles no están hechos de carne y sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión. Y ahí mismo lo dice, no socorrió a los ángeles, socorrió fue a la descendencia de Abraham, hecho semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, hecho semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne y sangre, ellos no, ellos pecaron en la eternidad, nosotros no. Nosotros podemos tener ese pago de pecado porque hay un derramamiento de sangre por nosotros. Por eso se tenía que él hacer hecho semejante a nosotros. Los ángeles no pueden hacer eso. No pueden. Entonces, estos son los 3 puntos. Primero, exhortación a atender con mayor prioridad lo que hemos oído, lo que al principio te dije. No seas negligente, no seas descuidado, no seas vago. Atiende al evangelio de salvación. No seas un enemigo del evangelio. No lo seas. Lee la palabra. Mira lo que te he dicho y rectifícalo con textos bíblicos, que es verdad. Ahora, segundo punto, el autor de la salvación es Jesucristo, hecho un poco menor que a los ángeles, pero coronado en gloria y honra a causa de su sacrificio, de su padecimiento. Él es el único que fue coronado, el único. No hay un ángel, no hay un hombre, como dice el texto, no hay un nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Bajo el cielo, bajo la tierra, bajo donde usted quiera meter o estar. Punto número 3. Jesús semejante a nosotros, hecho carne y sangre, fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Jesús, hecho carne y sangre, nos socorrió a nosotros, se hizo semejante a nosotros, derramó su sangre por nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y es el fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿aquí hay pérdida de salvación? No, no lo hay, no la hay. El que te quiera decir eso es un mentiroso. Y antes de que se me haga el video muy largo, porque no me gusta hacerlo muy largo, porque la gente tal vez no llegue hasta este punto, cree con fe en el evangelio. Ahí lo primero que están haciendo es una exhortación para que usted no sea vago a lo que le están predicando. No que usted quiere decir que se vaya a perder una vez ya sea salvo. No. Es una exhortación para aquellos que descuidan, que son negligentes, que dicen no, yo me puedo salvar por mis propios méritos. Y eso no es verdad. Dios te bendiga, mi hermano.